Ya está aquí nuestro momento, llegó la oportunidad de vivir un nuevo tiempo y de tener Reencuentro con la vida, con las más impactantes reflexiones extraídas del Manual de la Vida, las cuales nos hacen descubrir el verdadero propósito de nuestra existencia. un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero. Quiero invitarles a que meditemos en lo que dice el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 22. El versículo 1, 2 y 3 nos dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Este relato bíblico nos muestra cómo Dios probó a Abraham, no para hacerlo tropezar o caer, y mucho menos tentarlo, porque Dios no tienta a nadie, sino para incrementar la capacidad de Abraham de obedecer a Dios y así desarrollar su carácter. De la misma manera que el fuego refina al mineral para extraer metales preciosos y consumir las impurezas, Dios nos refina para así procesar nuestra vida a través de circunstancias difíciles. Cuando somos probados, no podemos quejarnos, no debemos asumir ese tipo de actitud de juzgar y de denigrar contra Dios. No podemos tratar de ver cómo Dios nos está forzando para forjar nuestro carácter. Y muchas veces surgen preguntas del por qué. Dios no le está preguntando, Dios le está ordenando y le está diciendo algo que humanamente es difícil de aceptar. Dios, ¿qué fue lo que me dijiste? Que tomara a mi hijo, al hijo que me diste, al hijo de la promesa, y que lo lleve y te lo sacrifique. ¿Eso fue lo que me dijiste? Pues Dios nunca habla confusamente. Cuando Dios habla con mucha claridad. Y ante esa indicación que Dios le daba a este patriarca, este hombre que se le llamaba amigo de Dios, que confió en Dios hasta el final, pues se pueden imaginar lo desconcertado que pudiese sentirse Abraham después de haber esperado tanto tiempo, por más de 3 décadas, el cumplimiento de esa promesa de darle un hijo. Él era un hombre anciano, un hombre ya muy mayor, y estaba disfrutando de su muchacho, de su jovencito, del regalo que Dios le había dado. De repente, Dios le dice que ahora lo lleve a un monte, al monte Sinaí, al monte Horeb, como también se le llama, para que lo sacrificara a Dios. Y la Biblia me dice que él hizo exactamente todo lo que Dios le indicó. Sin embargo, mientras Abraham caminaba, ustedes se pueden imaginar, aquella mañana comenzó uno de los actos de obediencia más grandes registrados en la historia. Abraham viajó unos 80 kilómetros desde el monte Moriah, cerca de Jerusalén. Con unos años había aprendido lecciones muy duras acerca de la importancia de obedecer a Dios. Esta vez, Abraham no titubeó. Esta vez obedeció de forma rápida y total. Abraham había cometido muchos errores años atrás con respecto a su sobrino Lot, con respecto a la esclava, de tener un hijo con ella, de acceder al consejo que su esposa le dio, de descender a Egipto cuando humanamente había escasez en la tierra donde él estaba. Bueno, Abraham cometió muchos errores. Sin embargo, esta vez no iba a incurrir en otro error más
fruto de su interpretación, fruto de sus cavilaciones o de claudicar de acuerdo a lo que Dios le indicaba. Él se apresuró para obedecer a lo que Dios le decía. Sin embargo, se pueden imaginar cómo estaba el corazón de Abraham, hecho pedazos, completamente destrozado. Y la obediencia es una de las demandas mayores en la Biblia. Pero, estimados amigos, la obediencia no es fácil. Nuestra obediencia a Dios muchas veces es una tarea difícil. Muchas veces nuestra obediencia a Dios no surgirá de una actitud natural, espontánea. Estoy haciendo lo que Dios me dijo o haré lo que Dios me ha dicho. No sabemos exactamente cómo estaba Abraham. Sin embargo, vemos a un hombre dinámico en ir en pos de lo que Dios le había indicado. Si seguimos en la lectura de Génesis capítulo 22, pero ahora desde el versículo 4, nos dice así el texto sagrado: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Esto amerita que repitamos el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Qué interesante. Abraham había entendido claramente cuál era la orden de Dios. Irás al monte Oreb y sacrificarás a tu hijo, al que tanto amas, a Isaac. Sin embargo, la respuesta de Abraham es la respuesta de un hombre de fe. Él iba con su corazón, como decíamos hace un momento, con el corazón destrozado. En poco tiempo su hijo moriría, porque lo iba a ofrecer en sacrificio, en holocausto a Dios, conforme a la ordenanza y a la petición que Dios le había hecho. Pero vean cómo responde un hombre de fe. Le dice a sus sirvientes, a sus siervos, le dicen: quedaos aquí un rato, quédense aquí con el asno, porque el asno traía la madera y algunas cosas más para lo que era la preparación del altar donde iba a ser sacrificado su hijo. Solo que esto fue algo muy privado. Eso se lo guardó Abraham, no se lo contó ni a su esposa, ni se lo contó a sus sirvientes, ni mucho menos a Isaac. De seguro le dijo: hijo, necesito que me acompañes. Mañana emprenderemos un viaje hasta el monte Oreb, porque vamos a adorar a Dios. Porque es lo que él le dice a sus siervos: yo y el muchacho subiremos allá y adoraremos. Lo que representaba un sacrificio doloroso para Abraham, él lo llama un acto de adoración, un acto de reverencia, de honra al Dios que le había dado a su hijo tiempo atrás. Abraham no estaba indispuesto con Dios, no estaba resentido con Dios. ¿Cómo así? Primero me lo das y ahora me lo quitas. No, él no entendía muchas razones, muchas motivaciones a las que impulsaron a Dios a pedirle semejante cosa, pero él estaba dispuesto a obedecer. No era quien para cuestionar a Dios. No se sentía con ningún motivo para cuestionar a Dios. Él conocía a Dios y él siempre tuvo en el concepto a Dios como un Dios bueno, justo, fiel, cumplidor de sus promesas. Ya había tenido una relación a lo largo de muchos años con Dios y él sabía que Dios es bueno y que todo lo que hace es bueno. Y si me está pidiendo algo tan contundente como sacrificar a mi hijo, pero él no se atrevió a cuestionar, ni a censurar, ni a señalar, ni a resentirse. Su dolor iba por dentro y de Dios él podía esperar lo mejor. Esto lo podemos entender un poco más si echamos un vistazo a la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. En el capítulo 11, versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Increíble. Abraham, su fe inocente, su fe cándida, él sabía, él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, pero él
tenía en su mente, él tenía en la fe, en la certeza, en la seguridad con respecto a Dios. Bueno, mi hijo va a morir, de acuerdo a la instrucción que había recibido de Dios, pero yo sé que Dios es poderoso, porque es bueno, porque lo he visto tantas veces actuando con benevolencia y con misericordia y compasión conmigo. Yo creo que aún su poder es tan grande que después de muerto mi hijo vivirá. Pero yo sé que Dios no es malo. La fe que tenía no le impidió para nada cuestionar ni dudar de aquello que Dios le estaba indicando. Y qué hermoso, queridos oyentes, cuando Abraham dice: quedaos aquí, esperad un tiempo, yo y el muchacho subiremos allá, adoraremos y volveremos. Él tenía la certeza que no sé cómo va a ser Dios, pero yo volveré con mi hijo. Volveré con mi primogénito, con el hijo de la promesa, con lo que Dios me prometió. Qué increíble. ¿Hasta dónde pudo llegar esta convicción de fe que este hombre tenía con respecto a Dios? Ahora, ¿por qué Dios le pidió a Abraham que hiciera un sacrificio humano? Las naciones paganas, las naciones que rodeaban los pueblos que estaban alrededor de Abraham, ellos usualmente practicaban sacrificios humanos. Pero Dios mismo los condenaba como un terrible pecado. Dios no quería la muerte física de Isaac, pero quería que Abraham sacrificara en su corazón a Isaac para que no se convirtiera en un obstáculo, para que no fuese un tropiezo con respecto al amor que Dios demanda de nosotros. Muchas veces tenemos Isaac en nuestro corazón y sería bueno que meditáramos con toda sinceridad delante de Dios. Bueno, ¿qué Isaac tengo yo en mi corazón? ¿Cuál es mi Isaac? Es posible que sean nuestros propios hijos. Un Isaac puede ser mi empleo, mi trabajo. Estoy tan aferrado a ciertas propiedades, a ciertos bienes. Aún nuestra propia vida es nuestro Isaac, nuestra juventud, nuestro vigor, nuestras fuerzas. ¿Cuál es su Isaac? ¿A qué se ha aferrado usted? ¿A qué se ha apegado? ¿Qué cosas posiblemente pudiesen estar desplazando el lugar que Dios debiera ocupar en el centro de su corazón? Y eso no puede contemplarse. Dios necesita que usted le dé todo su corazón, toda su vida. Así dice el primer mandamiento: escucha, oh Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Dios no quiere que le des una gran parte de tu corazón. Él lo pide todo. Él lo quiere todo. Él quiere toda tu mente, todo tu pensamiento, todas tus fuerzas, toda tu vida. El mismo Jesús nos dice en el Evangelio que aquel que ama más a su cónyuge, a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, más que a Dios, no es digno de él. Nuestro amor por Dios debe ser bien inmenso en comparación al amor que podemos sentir por nuestros hijos y por nuestros familiares y por nuestros seres más queridos. Dios lo quiere todo. Y cuando Él detecta que hay algo que está desplazando ese lugar que Dios debe ocupar en el corazón, Él nos pedirá y a veces nos llevará a procesarnos en circunstancias donde tengamos que sacrificar a esos Isaac. Dios no le interesaba que el muchacho muriera. Lo que Dios quería es que Abraham fuera capaz en su corazón de dar muerte a eso que estaba ocupando una gran parte del espacio que a Dios le corresponde. Interesante. En realidad, lo que Dios quería era probar a Dios, probar a Abraham. El propósito de las pruebas es fortalecer nuestro carácter e incrementar nuestra consagración a Dios y su vida completamente dedicada a Él, que Él sea la prioridad. A través de esta experiencia tan difícil para este hombre, Abraham aprendió sobre su compromiso de obedecer al Señor por encima de todo. Y también aprendió sobre la habilidad de que Dios siempre tendrá una salida para resolver cualquier problema. Dios es bueno. Y cuando te sientas en una encrucijada, cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas qué decisión tomar, dile: Señor, ayúdame a que yo pueda ser completamente libre de todos apegos y de todas aquellas cosas que no me permiten tomar decisiones sensatas, prudentes, objetivas. El Señor nos pide
que le demos nuestro corazón, que confiemos en Él y Él hará en cada aspecto de nuestra vida. ¿Qué te cuesta hoy dejar? ¿Qué te cuesta hoy desprenderte? ¿Qué te cuesta hoy soltar? Confía en Él, suéltate en manos de Dios y Él te dará una tremenda recompensa fruto de confiar en Él. No te atrevas a dudar de Dios, no te atrevas a cuestionarlo, no te atrevas a resentirte, a juzgarle. Y si por alguna circunstancia te sientes así con Dios, vamos, levántate de esa cama, reacciona y dile: Señor, yo quiero volver en amistad contigo. Te he juzgado, he sido tan limitado en mi manera de pensar, he perdido de vista que tú estás actuando, haciendo algo para nuestro beneficio. Porque en el momento en que Abraham iba a sacrificar a su hijo, acontece algo extraordinario, pero se los contaré después de escuchar esta hermosa canción y este importante mensaje. Ya regreso. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras en mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sigue diciendo entonces el relato de Génesis 22, pero ahora desde el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y noten esta respuesta tan especial. Dice Abraham ante la pregunta de su hijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. El muchacho ya era un muchacho grandecito, era un adolescente. No podemos precisar exactamente la edad de este muchacho, pero era un muchacho ya consciente de muchas cosas. Tenía la fuerza como para llevar los leños que su padre puso en su hombro. Era un muchacho fuerte, era un muchacho lleno de vigor y muy despierto. Dice: papá, bueno, yo hay algo que noto, que no veo la víctima, el cordero para el holocausto. Para el joven no era algo extraño lo que su padre iba a hacer. Para él era algo muy frecuente. Había visto a su padre una y muchas veces más sacrificar holocaustos a Dios. Recordemos que Abraham era un adorador de Dios. Sin embargo, él no veía el cordero. Y la respuesta de Abraham es una respuesta de alguien que tiene un corazón. Sí, como lo hemos dicho en la parte inicial, su corazón estaba destrozado, estaba hecho pedazos, pero no vemos un corazón resentido. Usualmente las respuestas pueden denotar cómo está nuestro corazón. A veces las personas, cuando no están bien, por algunas circunstancias responden con doble sentido, responden con sarcasmo, responden con ironía. Pero no es la respuesta de Abraham. Abraham dice, me imagino al viejo patriarca, le dice después de esos 3 días de camino: ay, mi hijo, no te preocupes, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios proveerá como siempre lo ha hecho. No te preocupes por ello, hijo. Más adelante vemos que el cordero era él. Él iba a ser el que sería sacrificado. La Biblia dice que él de seguro sujeta a su hijo con fuerza, lo amarra. De seguro le dice: hijo, lo que estoy haciendo de seguro no lo entiendes, pero es lo que Dios me ha pedido. Le tapa los ojos, lo ata, lo sube al altar. Y cuando ya está listo para degollar al muchacho, cuando levanta el cuchillo, vemos el ángel
como si viniera a la velocidad de la luz descendiendo del cielo y pega un grito y dice: Abraham, detente, ¿qué vas a hacer? No mates al muchacho, no le hagas daño. Dios no quiere que hagas eso. Dice el versículo 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Qué hermosa experiencia la que pudo posteriormente sentir este hombre, ese descanso. Pero una vez más, como no vale la pena confiar en Dios, confiar en Él. De seguro Abraham se hubiera sentido muy mal si hubiese desconfiado de Dios, si hubiese pensado, si se hubiera quejado, si hubiese denigrado de Dios. Pero no lo hizo. Abraham ofreció ese sacrificio. En su corazón se desprendió de su hijo de esa manera, dándole la primacía a Dios. Y eso era todo lo que Dios quería. Sin duda alguna, queridos oyentes, es difícil soltar lo que amamos profundamente. ¿Qué podrá ser más apropiado que amar al único hijo? Ahora entonces, cuando le damos a Dios lo que Él nos pide, nos devuelve mucho más de lo que nosotros pudiésemos haber soñado. Los beneficios espirituales de sus bendiciones superan enormemente nuestros sacrificios. Téngalo por seguro. Ahora sería interesante meditar. ¿Ha dejado usted de entregarle a Dios su amor, sus hijos o su tiempo? Pues la gran enseñanza y más bien el gran consejo y la gran recomendación en esta oportunidad es: confíe totalmente en Él y Él proveerá de todo lo que haga falta. Tenemos que observar el paralelo que hay entre el carnero ofrecido en el altar como un sustituto de Isaac y nada más y nada menos que encontramos entonces algo mucho más profundo que lo hablaremos en otro momento, pero tan solo quiero mencionarlo. Aquí entra en escena una tipología de Cristo, el Hijo, el unigénito. Abraham tenía un unigénito, Isaac, el hijo de la promesa, su único hijo, su unigénito, el hijo que Dios le dio en el escenario de la promesa. Uno fue Isaac. Y él se le pidió que lo ofreciera como sacrificio. Vemos a Dios Padre, su único hijo, Cristo, y él lo ofreció como sacrificio en la cruz. La diferencia está en que a Abraham no le tocó sacrificar a su hijo, pero Papá Dios sí sacrificó a su hijo, a Cristo. Por eso a Cristo se le llama el Cordero de Dios, la provisión del cielo para dar vida a la humanidad. Tan solo lo que Dios quiere es que sacrifiquemos una adoración auténtica de todo corazón y que no le reservemos a Dios nada, porque al fin y al cabo Él nunca nos va a pedir nada que sea para proveernos de más bendición en cada aspecto de nuestra vida. Quiero invitarles a que elevemos a Dios una oración en esta oportunidad, ya en la conclusión de este espacio. Quiero invitarte a que oremos y le digamos: Señor y Padre nuestro, gracias porque tú te has ocupado de cada detalle en medio de nuestras necesidades. Tú eres el proveedor de nuestra vida. Perdónanos si en algún momento hemos dudado de ti, te hemos cuestionado, hemos juzgado, Señor, tus procederes. Hemos sido tan injustos de anticiparnos a juzgar mal las cosas que haces, las cuales que muchas veces no entendemos. La vida de la fe no nos pide que entendamos. La vida de la fe nos pide que creamos. Perdónanos, Señor, en nuestra dureza de corazón.
Pidámosle perdón si le hemos desplazado a Él y hemos puesto otras cosas en primer lugar. Pero que hoy sea la oportunidad para que nos ayudes, Espíritu de Dios, a renunciar, a sacrificar, como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, a todos esos Isaac que hay en nuestro corazón, nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, nuestras pertenencias, nuestros bienes, nuestro trabajo, aquellas cosas que atesoramos y que le damos prioridad por encima de ti. El que cualquier reunión, cualquier asunto social es primero que el congregarnos, que el pensar en ti, que el buscarte comenzando el día, el pensar en ti antes de dormirnos. Señor, perdónanos si no hemos adoptado la mejor actitud. Hoy queremos, Señor, someter nuestro corazón a ti y no cuestionarte ni dudar de ti, Señor, porque tú eres bueno y porque eres fiel y tú siempre proveerás más allá de aquellas cosas que nosotros estamos pidiendo o que estamos deseando. Tú siempre provees más allá y darás siempre lo que haga falta. Queremos poner en tus manos, Señor, la vida de todos nuestros oyentes que nos llaman, que nos colocan en cadena de oración sus peticiones. Señor, que sean muchos los testimonios de aquellas personas que han visto y que estarán viendo una respuesta contundente de tu accionar en aquellos que confían en ti, Señor. Que tú des provisión a todo lo que le haga falta a cada oyente. Te damos gracias por este día, Señor, y gracias por impartir tu gran bendición sobre todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero.